Hey, hola a todos y bienvenidos a Basket Blog. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Si no tengo mal los cálculos, si no me equivoco, este vídeo saldrá el 14 de septiembre aproximadamente, fecha en la que algunos de vosotros ya habréis vuelto al cole o al insti. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Pues aquí Pablo Elegance, que en el día de hoy te trae dos jugadores más de este ranking de 1000 máximos anotadores de la NBA. Uno de ellos seguramente será contemporáneo de muchos de vosotros y el otro habrá que viajar en el tiempo a los años 50. Y no me extiendo más, vamos a comenzar el vídeo. Así pues, dicho esto, empezamos. Y lo hacemos en el puesto 321, donde nos encontramos a Tayshaun Prince, un jugador que estuvo en la liga desde el año 2002 hasta el año 2016, que jugó 1017 partidos y que anotó 11.275 puntos a lo largo de su carrera en temporada regular. Medía 2,6 metros y jugaba de alero, de 3. Antes de la NBA estuvo 4 temporadas en la Universidad de Kentucky con los Wildcats, donde hizo unos promedios de 13,1 puntos y 5,6 rebotes por partido. El equipo ganó más del doble de los partidos que perdió, 97-39, y llegaron a las fases finales de la NCAA en cada temporada en las que él estuvo ahí, en las 4 temporadas. Y el partido en el que tuvo mejores promedios fue contra Tulsa, en una victoria del equipo de Kentucky por 87-82, en los que Prince anotó 41 puntos, atrapó 9 rebotes, dio 4 asistencias y colocó 3 tapones. Se presenta al draft de 2002 y lo eligen los Detroit Pistons en la 23ª posición, la 23. Unos Detroit Pistons en los que ya había gente como Ben Wallace, Richard Hamilton, Clifford Robinson, Chauncey Billups o Corliss Williamson, entre otros. Y a los que más tarde se incorporarían Rasheed Wallace, Chris Webber, Antonio McDyess, Allen Iverson, Rodney Stuckey, Ben Gordon, Charlie Villanueva, Brandon Knight, Tracy McGrady o Greg Monroe, entre otros. Su primera temporada apenas tiene relevancia, juega más o menos la mitad de la temporada nada más, pero su momento le llega en los playoffs, en primera ronda contra Orlando por su defensa Tracy McGrady y en segunda ronda ante los Philadelphia 76ers, haciendo muy buenos partidos. De hecho, pasan la primera ronda 4-3 contra Orlando, la segunda 4-2 contra Filadelfia y caen con un sweep 4-0 ante los New Jersey Nets en las finales de conferencia. La temporada siguiente, con el cambio de entrenador, Rick Carlisle es despedido y se contrata a Larry Brown. Nuestro protagonista será el alero titular del equipo y pasa de anotar 3,3 puntos a anotar 10,3 por partido. Y jugará el All-Star con el equipo de los sophomores, los de segundo año. Y la que es probablemente su jugada más famosa ocurrirá en los playoffs del año 2004, cuando recorre toda la pista para colocar un tapón a Reggie Miller, de Indiana Pacers. Y también tuvo un papel muy relevante en las finales de aquel año, en su defensa sobre Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers. Aquellos playoffs dejan en la cuneta en la primera ronda 4-1 a Milwaukee Bucks, en la segunda ronda sufren para eliminar a los New Jersey Nets por 4-3 y en las finales de conferencia se cargan a los Indiana Pacers por 4-2. Llegan a las finales de la NBA y se enfrentan a Los Ángeles Lakers, a los que vencen por 4-1. Así que, anillo para nuestro protagonista, para Tayshaun Prince. Son aquellas finales en las que dice la gente entendida, los especialistas de baloncesto, que si hubieran llegado San Antonio Spurs y no los Lakers, la cosa habría sido diferente. Pero bueno, eso sería hacer un poco de historia ficción. Pero por el tipo de juego, un juego muy rocoso como era el de los Detroit Pistons, se podía haber enfrentado mejor a un juego rocoso también como era el San Antonio, un juego pastoso, defensivo, en fin. Eso es lo que decían los especialistas. En su tercera temporada en el equipo, sus números mejoran y se va a 14,7 puntos y 5,3 rebotes por partido. El equipo de la Motown se clasifica para los playoffs, hace una muy buena temporada. Pasa en primera ronda 4-1 ante Philadelphia 76ers, segunda ronda 4-2 ante Indiana Pacers, tercera ronda, finales de conferencia 4-3 ante Miami Heat y se plantan en las finales ante los San Antonio Spurs. Estamos en 2005.
Y yo estoy en la montaña, en los Pirineos, y no sé cómo va la cosa porque no había internet en aquella época. Es lo que te he contado algunas veces, que estaba ahí con el teletexto, pero donde estaba tampoco llegaba y tuve que llamar a mi madre. ¿Cómo han quedado? ¿Cómo han quedado? Séptimo y definitivo partido, ¿cómo han quedado? Pues ganó San Antonio 4-3. La final llegó al séptimo partido. La temporada 2005-2006, Detroit hace una campaña brillante. 64 victorias, 18 derrotas. Líder de la conferencia este. Dejan en la cuneta a Milwaukee en la primera ronda 4-1. En la segunda ronda eliminan en el séptimo partido, agotan los partidos de la serie 4-3 ante Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers de LeBron James, que ya empezaba a dar guerra en aquella época. Y cuando pensaban que iban a repetir las finales, son apeados en la final de conferencia 2-4 ante Miami Heat. La temporada siguiente, buena temporada de nuevo, y se clasifican para los playoffs. Y también como primeros de la fase regular. Pasan la primera ronda 4-0 ante Orlando Magic, pasan la segunda ronda 4-2 ante Chicago Bulls, y cuando todos pensaban en una reedición de las finales de 2005 ante San Antonio, caen en las finales de conferencia ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James. 2-4. La temporada 2007-2008, Detroit sigue siendo un equipo fuerte en la conferencia este, pero ya no tiene la importancia que había tenido los últimos 5 años. Pese a eso, pasan la primera ronda del playoff ante Philadelphia 76ers por 4-2. La segunda ante Orlando Magic por 4-1 y caen en finales de conferencia por 4-2 ante los Boston Celtics. La temporada 2008-2009 el equipo empieza a deshincharse y caen en primera ronda de playoff ante Cleveland Cavaliers por 4-0. Y en adelante, la temporada 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, se consuma ese bajón en la franquicia. No se clasifican ni una sola vez para los playoffs. Y ya iniciada la temporada, traspasan a nuestro protagonista a Memphis Grizzlies, donde se encontrará con Marc Gasol, Zach Randolph y Mike Conley, y luego más adelante Jeff Green y Courtney Lee. Ese primer año con Memphis, temporada 2012-2013, llegan a los playoffs. Pasan la primera ronda 4-2 ante Los Ángeles Clippers, segunda ronda 4-1 ante Oklahoma City Thunder. Aquí San Antonio se había vengado de los Memphis Grizzlies, que les habían dejado fuera anteriormente, siendo Memphis octavo clasificado, San Antonio primer clasificado con un balance de victorias mejor de la temporada de aquel año. La temporada 2013-2014, Memphis vuelve a clasificarse para playoff, pero esta vez caen en primera ronda ante Oklahoma City Thunder, forzando el séptimo partido, 4-3. Y su última temporada en el equipo, 2014-2015, también se clasifica para los playoffs. Pasan en la primera ronda ante los Portland Trail Blazers por 4-1 y caen en la segunda ronda ante los Golden State Warriors por 4-2. Pero estos playoffs ya no lo jugó nuestro protagonista, porque lo habían traspasado a los Boston Celtics. Pero estos playoffs ya no los jugó nuestro protagonista. Lo habían traspasado a los Boston Celtics. Y tras solo 9 partidos en el equipo de Massachusetts, lo traspasan a Detroit Pistons, el equipo en el que debutó en la liga. Pero en verano de 2015 decide firmar por los Minnesota Timberwolves, donde coincidirá con Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns, Ricky Rubio, Zach LaVine, Kevin Martin y por supuesto con Kevin Garnett, aunque este último ya estaba arrastrándose por las pistas, el pobre. Y hasta aquí nuestro primer protagonista del vídeo de hoy, Tayshaun Prince. Pasamos al siguiente, que es Ed Macauley en el puesto 322, Easy Ed, un jugador del que ya te he hablado, que te he comentado y que seguramente recuerdas. Pues Macauley llega a la liga en el año 1949 y se retirará en el 1959. Jugó tan solo 641 partidos y anotó 11.234 puntos, en unos años en lo que lo normal no era ver marcadores altos, los jugadores no metían demasiados puntos en aquellas épocas. Medía 2 metros 3 y jugaba de pívot, de 5. Y antes de la NBA estuvo en la Universidad de San Luis, donde consiguió unos promedios de 13,4 puntos por partido, donde alcanzó unos promedios de 13,6 puntos por partido. Se presenta al draft de la BAA y lo escogen los St. Louis Bombers como elección territorial, que ya te he hablado de lo que era una elección territorial en aquella época en la BAA, luego posteriormente fusionada y conocida como la NBA.
Y allí en St. Louis solo estuvo un año porque el equipo desapareció. No se clasifican para los playoffs y el jugador ficha por Boston Celtics. Ese mismo año, junto a Bob Cousy, lidera el equipo y con la llegada del entrenador Red Auerbach se clasifican por primera vez para los playoffs de la NBA. En 1950-1951 y caen en primera ronda 2-0 ante New York Knicks. La temporada siguiente, 1951-1952, llega al equipo Bill Sharman. Se vuelven a clasificar para los playoffs y vuelven a caer ante New York Knicks, esta vez por 2-1. La 1952-1953 sigue liderando al equipo, vuelven a clasificarse para los playoffs y pasan la primera ronda 2-0 ante Syracuse Nationals, pero caen en segunda ronda 3-1 ante New York Knicks, de nuevo sus verdugos. La temporada siguiente, con un formato bastante extraño para los playoffs, caen por 2-0 ante los Syracuse Nationals, el equipo que ha sido reforzado con Frank Ramsey. Y la siguiente temporada, última para él en Boston, 1955-1956, habían llegado el equipo Jim Loscutoff y Togo Palazzi. Pese a eso, son eliminados también de los playoffs por 2-1. Y aquí viene un momento clave en la historia del baloncesto. Y es que Red Auerbach decide quitarse de encima a Cliff Hagan y a él, dos buenos anotadores, muchos puntos cada partido, y a cambio decide fichar a Bill Russell, que había sido elegido por los St. Louis Hawks. Aunque recuerda que St. Louis tenía a Bob Pettit, y como era un jugador defensivo, no les importó deshacerse de él. Preferían puntos. Y como te he comentado, Red Auerbach no se equivocó al hacer este cambio, y Boston Celtics se convertiría en un equipo dominante por más de una década. Pero dejamos aparte de Boston Celtics y seguimos con Ed Macauley. Recuerda que ahora acaba de llegar a St. Louis Hawks, donde se encontrará con Bob Pettit, Slater Martin, su compañero de Boston Cliff Hagan, y más tarde, a última hora, Clyde Lovelet. La temporada 1956-1957 se clasifican para los playoffs y eliminan en primera ronda 1-0 a Fort Wayne Pistons. La final de conferencia la ganan a los Minneapolis Lakers 3-0 y llegan a las finales de la NBA y pierden ante los Boston Celtics por 4-3. Mucha guerra aquellas finales. La temporada 1957-1958, St. Louis Hawks vuelve a clasificarse para los playoffs y en primera ronda se quitan de encima a Detroit Pistons. El equipo ya había sido movido a Detroit por 4-1. Y en las finales de la NBA vencen a los Boston Celtics por 4-2, tomándose la venganza del año anterior y siendo este el primer y único anillo para Ed Macauley. La temporada 1958-1959 quedan campeones de conferencia, pasan una ronda de playoff, pero caen 2-4 ante Minneapolis Lakers, pese a tener el factor cancha a favor. Ese año nuestro protagonista ya había dado un bajón físico y habían bajado también notablemente sus promedios. Y con tan solo 30 años decide poner punto y final a su carrera como jugador profesional. Se retira. Retirarse a los 30 años a día de hoy es poco habitual, salvo que sea por una lesión. Sin embargo, era algo bastante habitual en aquella época. Recordad que por aquel entonces el baloncesto no era un deporte muy bien pagado y daba para vivir, pero a pocas estrellas de la liga. La mayoría de jugadores hacían más dinero, ganaban su fortuna, con los negocios. Ahorraban un poco jugando baloncesto y luego decidían montar sus propios negocios. De hecho, muchos de los jugadores se retiraban con 25, 27, 30 años. Eran pocos los que pasaban de la treintena y pocos más todavía los que pasaban de 35. Poco habitual ver un jugador de más de 35 años en los años 50, en los años 60. Y para ir acabando con el Macauley, te comento que fue una vez el MVP del All-Star Game, que jugó 7 veces ese partido, el All-Star, y que fue incluido en el Hall of Fame en 1960, y que falleció a los 83 años de causas naturales. Bueno, por lo menos no fue algo traumático. Y hasta aquí nuestro segundo protagonista del vídeo de hoy. Hasta aquí Ed Macauley. ¿Qué hubiera pasado si Ed Macauley hubiera seguido en Boston y Bill Russell hubiera empezado su carrera en St. Louis Hawks? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Ya sé que no hay respuestas para esta pregunta, que es historia-ficción. Sin embargo, da cierto morbillo, cierta curiosidad pensar en qué hubiera pasado si.
¿Quién sabe? Bueno, pues hasta aquí también nuestro vídeo de hoy. Se ha acabado, hemos llegado al final. Antes de despedirme, como siempre, te recuerdo que entrenes duro, que seas intenso, pero sobre todo limpio y elegante. Y aunque el vídeo de hoy haya acabado, haya llegado a su fin, no te preocupes, que tienes una cita con nosotros la semana que viene, en el próximo vídeo, en el próximo partido. ¡Hasta la vista!